Les invito a que abran su Biblia en Isaías capítulo 61. Este es el ministerio, el trabajo del ungido de Dios. Este es la labor del mensajero, del Mesías, que trajo a nuestra vida libertad y consuelo para nuestras vidas. Amén. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Fueron las palabras cumplidas en el tiempo de Yeshua. Cuando el Señor vino, Él estando en una sinagoga, Él dijo estas palabras: el Espíritu de Dios, del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esta profecía y se ha cumplido para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos confiar en Dios, confiar en el Señor, para que nosotros podamos tener descanso de toda opresión, de toda angustia, de toda aflicción que hay en el mundo. Dice la palabra del Señor que la gente se admiraba cuando Él dijo estas palabras. Eran unas palabras llenas de poder, de autoridad y de amor, tanto que la gente quedó en silencio cuando Él pronunció estas palabras y la profecía se cumplía en ese momento. Muchos otros rechazaron aquellas palabras que el Señor dijo, pero era porque sus corazones estaban oscurecidos, sus ojos estaban oscurecidos, no había luz en ellos. Dice la Escritura: porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A veces son nuestros pensamientos los que nos tienen cautivos. Son nuestros pensamientos los que nos meten en una cárcel, nos encierran y nos hacen creer que no podemos salir de aquellas situaciones difíciles, o aquellas cosas que anhelamos para nosotros mismos, para nuestros hijos. Pensamos que no se pueden, que son cosas que no se pueden alcanzar. Pero la palabra del Señor precisamente dice que fue a Él a quien ungió para que fuese enviado a nosotros y a través de Él predicar, anunciar las buenas nuevas a los que están abatidos, a los que en su mente están destruidos. Pero dice la Escritura que lo ungió a Él, lo eligió a Él, lo marcó para depositar en Él su poder, su gloria. Lo ungió con el aceite de la unción, con el fuego del Espíritu. Dice que Yeshua, cuando fue donde Juan, al río Jordán, el Espíritu de Dios estaba sobre él, guiándolo. Pero dice la Escritura que estando dentro del río, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Juan vio esto. Dice la Escritura que de allí fue enviado al desierto, fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto, a un lugar difícil, a un lugar inhóspito, sin vida, lleno de muerte, de calor, pero su amor fue tan grande que subió al desierto. Fue al desierto para comenzar, para destruir las obras de Satanás. Y dice la palabra de Dios que Él salió triunfando en ese momento, tanto así que salió lleno del Espíritu de Dios. Por eso a veces, cuando vienen situaciones difíciles a nosotros, cuando las situaciones adversas tocan a nuestra puerta,
Lo que debemos hacer es darle gracias al Señor por cada situación. No afligirnos, sino saber y entender que en cada situación Dios tiene un propósito para con nuestra vida, para que salgas triunfante, para que salgas lleno, fortalecido del Espíritu de Dios. Dice que fue enviado, fue señalado para mandarlo lejos. Y dice la Escritura que Él se envolvió en carne, fue envuelto en carne y vino a nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Sufrió, padeció las mismas angustias, los mismos problemas que sufrimos los seres humanos. Pero algo había en Él, y era que buscaba la llenura del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no pecó, en toda su vida no hubo transgresión al mandamiento, a la palabra de Dios. Y por eso dice la Escritura que Él vino a predicar, a traer un mensaje. No era un mensaje nuevo, era el mismo mensaje, pero ahora su amor abría el entendimiento para que a través de su Espíritu entendamos, comprendamos ese mensaje al que se llama nuevas de redención, que viene a refrescar nuestra vida, que viene a refrescar nuestra alma, que va a traer sobre nosotros un nuevo ánimo. Ese es el mensaje que Dios nos trae, que tengamos un nuevo ánimo, que a pesar de las aflicciones que tenemos, a veces tenemos pensamientos de tristeza, a veces hay en ti pensamientos de angustia, de aflicción, a veces hay en ti pensamientos de desesperanza, como que las cosas no van a cambiar, no van a mejorar, como que sigue la misma monotonía, pero el Señor dice que Él vino a refrescar nuestra alma, que Él vino con su poder a traer un nuevo ánimo, a romper esos yugos, a romper esas ataduras que nos afligen, que abaten nuestra vida. Dice la palabra que Él vino a los abatidos, a los que están deprimidos mentalmente, a vendar, o sea, envolver firmemente los pensamientos, como un turbante bien puesto sobre la cabeza, para que gobierne, para que dirija firmemente lo que Dios ha puesto en sus manos, para que cualquier adversidad sea derrotada en el poder de la sangre del Mesías, porque Él vino a los quebrantados de corazón, a los que están destrozados, a los que están humillados, los que tienen su corazón, sus pensamientos fracturados y por eso están jorobados, desanimados, oprimidos, cansados, molidos, rotos, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir disfrutando la vida que Dios nos ha dado, o la vida que Dios te ha dado a pesar de la adversidad. ¿En dónde están quebrantados? En su corazón, en sus sentimientos, en el intelecto. Entonces, esto hace que no puedas confiar en nadie, en ninguna persona. Esto hace que tú creas que las demás personas se están aprovechando de tus dones, de tus talentos, de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque el corazón está quebrantado, está dolido, pero la Escritura dice que Él viene a restaurar todo lo que ha sido dañado en nosotros, a los que amamos a Dios, y nos muestra que si hay alguien en quien debemos confiar es en el Señor.
y mostrarle a Él, demostrarle a Él que nosotros podemos confiar en Él, que no es un Dios solamente de pensamientos, que no es un mero conocimiento, sino que podemos tener una relación de confianza, de amor con el Señor, una relación íntima como de un padre a un hijo o de un hijo a un padre. Él dice que Él ha venido a traernos gozo, ha venido a traer alegría a nuestra vida. Dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Ha venido a traernos noticias buenas, de esperanza, de gozo, de alegría. Ha venido a traer sobre nuestras vidas una transformación a nuestros pensamientos. Ha venido a traer fuerzas. Dice la Escritura en Isaías capítulo 40, desde el verso 29 al 31. Ha venido a traer nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarás y no se fatigarás. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual son renovadas nuestras fuerzas. Esa es la razón por la cual es renovado nuestro ánimo, porque es Él el que nos da el poder, porque es Él el que da el esfuerzo, nos ayuda, como la mano de un padre sobre su hijo, para fortalecerlo, para ayudarlo, para guiarlo, ayudarle a subir en aquellos lugares que son altos para Él. Así hace Dios con nosotros, nos ayuda. ¿Qué importa la enfermedad? ¿Qué importan los problemas? ¿Qué importan que nos quieran o no nos quieran? ¿Qué importa eso? Si Dios está con nosotros, ¿qué importa? Porque cuando estamos en Él podemos tener alivio, gozo, paz, alegría, un nuevo ánimo en nuestro corazón, en nuestra alma. Lo demás no importa. No quiere decir que lo descuidemos, no quiere decir que descuidemos al prójimo y que lo tratemos mal, sino que esas cosas no van a afectar nuestra relación con el Señor. Esas adversidades no van a afectar tu relación con el Padre Celestial. El verso 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Si entendiéramos este verso, si pudiéramos entenderlo, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Sería muy provechoso para nosotros. Léalo, analícelo. ¿Será que es literal? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Acaso es una palabra de desprecio a los jóvenes, a los muchachos, a los niños, a los chicos? Está diciendo que en nuestra vida, cuando estamos en el Señor, podemos observar a los jóvenes. Corren, juegan, caminan, saltan, disfrutan de la amistad, se fatigan, flaquean y caen, pero vuelven a levantarse para seguir disfrutando de su juventud, para seguir jugando con sus amigos. Pareciera que hay una energía inagotable en ellos. Y el Señor está diciendo que así como ellos recuperan sus fuerzas a pesar de haber pasado por flaquezas, por haberse fatigado en el juego, en la alegría, en el disfrute, y caen de cansancio, recuperan sus fuerzas. Y el Señor es ahí donde dice: pero los que esperan en el Señor, les serán renovadas sus fuerzas, para que
te levantes. Alas como las águilas, para que corras y no te canses, para que camines en Dios y no te desalientes. Para eso el Señor te da fuerzas, porque Dios ha venido a traer libertad, ha venido a romper esos esquemas que están en nuestra mente, pensamientos de tristeza, pensamientos de desánimo, que tú quieres alcanzar metas, propósitos y no sabes qué hacer. Y Él vino a sacarnos del cautiverio. Usted dice, yo quiero tener mejores comodidades financieras, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo alcanzar eso. Pero la Escritura dice que si tú le pides a Dios, Él te da nuevas ideas para negocio. Si quieres estudiar y salir adelante, Él te va guiando, te va dirigiendo, pero no te desanimes. Él dice, no te desanimes, no te pongas a ver la imposibilidad, no te pongas a ver qué tienes en el bolsillo, qué tanto dinero tienes, a ver si tú puedes alcanzar esto, puedes alcanzar esto otro. Si tú le dices, Señor, dame una idea de negocio, el Señor lo hace, ¿o no? Él lo hace, porque Él es un Dios que rompe, que destruye, que quebranta lo que es imposible para nosotros. Y es allí donde se cumple la Escritura, que Él ha venido a sacarnos del cautiverio, a romper las puertas de opresión, para que salgamos de la cárcel, para que salgamos de ese encierro en el que nos hemos metido. Estos días alguien pedía oración, oremos, por favor, ayúdenme a orar por esta persona que tiene cáncer. Este es mi familiar, mi padre, pero los pensamientos de ellos son pensamientos de tristeza. Son pensamientos no de confianza en Dios, sus palabras no son de confianza en Dios, sino ore porque ya se va a morir, ore porque ya son los últimos días, dijo el médico. Y ese es el pensamiento que no nos deja ver la mano de Dios, el mensaje que Dios está trayendo a nuestras vidas. Buscan al pastor como buscan el brujo y el hechicero, para que ore. No son conocedores de la palabra, no tienen temor de la palabra de Dios, pero cuando están en dificultades, lo buscan como al hechicero, para que haga una oración, para que haga un rezo, para que traiga paz por un ratico a nuestras almas que están afligidas, porque vemos que el enfermo va a morir. Entonces, el Señor dice que este mensaje de restauración, de libertad, de sacarte del cautiverio, de romper las puertas que te tienen en prisión, es un mensaje de vida, es un mensaje de restauración, para que salgamos de nuestras propias cárceles. Porque Él ha venido a proclamar el año de la buena voluntad. Proclamar es acosar, no es solamente decir algo, es acosar, llamarte, insistirte para que salgas del encierro mental, de ese encierro que muchos tienen, que sus pensamientos lo tienen cautivo. No quiero vivir, no quiero más, estoy triste, no puedo alegrarme, no puedo alcanzar esto, no sé cómo alcanzar este propósito. Sí se puede, el Señor dice que sí se puede. Sí podemos salir de nuestra opresión, de ese encierro mental. Proclamar también es invitar, llamar. ¿Para qué? Dice el verso 2. Para proclamar el año agradable del Señor.
el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces Él nos llama para que salgamos primeramente de la cautividad. Nos llama para que salgamos de la tristeza, del abatimiento, para que permitamos que nuestros corazones sean restaurados. Y Él dice que nos llama para que veamos que Dios tiene buen propósito con nosotros. Dios tiene buen propósito con su vida. Y aquí cuando la Escritura dice el año de la buena voluntad del Señor, está hablando de un nuevo año. O sea, un nuevo comienzo. Cuando usted arranca con un nuevo pensamiento, un nuevo proyecto, está arrancando con un nuevo comienzo. La voluntad de Dios va a estar junto a nosotros, trayendo su buen deseo, su favor, su gratísimo contentamiento. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos alegres, no más tristes, sino que disfrutemos aún las pequeñas cosas que tenemos. Y es así que lo vamos a ver. Él dice el día de venganza. El día de venganza está señalado contra aquellos. No es por allá cuando el Señor vuelva otra vez en su gloria, porque ese es el pensamiento cristiano. No, cada año hay un juicio. Cada año vienen juicios sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Cada año. Por eso el Señor dice a proclamar el año de la buena voluntad. ¿Qué pasó en ese año? Vino el Mesías prometido. Vino envuelto en carne como un niño, porque se cumplió la profecía. Era el tiempo de cumplirse la profecía. Y cada año Dios viene a traer, dice su palabra, que vienen juicios sobre el mundo, sobre la humanidad, hasta que llegará el juicio final. Pero el Señor lo que está diciendo aquí es que vamos a ver, tú lo vas a ver, el día de venganza contra aquellos que trajeron luto, que trajeron tristeza sin causa, contra aquellos que se creían intocables, tal vez tu patrón, tu jefe, tal vez alguien que te oprimía intencionalmente, que se creían intocables, se creían como dioses, como sabios, se creían poderosos como reyes. Estos verán el juicio de Dios por sus injusticias. ¿A cuánta gente no han estafado? ¿A cuánta gente no han robado? Y están oprimidos, y están afligidos, y están angustiados. Pero llegará el día en que toda injusticia se debe pagar. Toda injusticia. Y por eso el Señor dice que Él ha venido a traer sobre nosotros un nuevo mensaje. Si estamos abatidos, Él viene a romper ese abatimiento, a vendar nuestro corazón quebrantado, destruido por las acciones de otras personas. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿quiénes son esos? Los afligidos de Sión, aquellos que han guardado la palabra, aquellos que guardan el mensaje, aquellos que aman a Dios, aquellos que descansan en el Señor, aquellos que han abandonado el camino de maldad, el camino que transgrede la palabra, y ahora están fortalecidos en Él, para que a ellos se les dé alegría, manto de alegría. A veces usted necesita su manto de alegría. Está tan amargado, tan amargada que no quiere nada con nadie. Y le echa la culpa a lo que usted tenga, a su enfermedad.
Pero la palabra de Dios está diciendo que Él ha venido a traer, a poner sobre nosotros manto de alegría. Dígale, Señor, así como clamando, Padre, dígaselo, Padre. Dígale, Padre, coloca manto de alegría sobre mí, Señor. Dígaselo, pues yo no los veo. Dígale, Padre, coloca manto de alegría sobre mí. Quita esta cara, Señor, de tristeza, de aflicción, de angustia. Esta cara agria, quítala, Señor. Coloca manto de alegría sobre mí. De revólver viejo, quita esta cara de mí, Señor. Que es que de todo se quejan. Dígale, Señor, coloca manto de gozo sobre mí, manto de alegría. ¿Por qué no podemos disfrutar? Y Dios quiere que disfrutemos de lo que Él nos está dando, de ese mensaje. Es que a veces nos volvimos religiosos, leyendo, estudiando, sabiendo muchas cosas, pero no teniendo una relación con Dios, no teniendo una relación alegre, de vida. Así como los muchachos corren, juegan, se cansan, se fatigan, pero descansan y vuelven y recuperan sus fuerzas. ¿Así no dice la Escritura? Pero los que confían en Él, los que esperan en Él, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. O sea, nos quiere ver jóvenes. ¿Usted cree que el reino de los cielos es lleno de viejitos y de ancianos? ¿Usted cree eso? Allá no hay ancianos, allá no hay viejitos, ni dolor, ni tristeza. Su cuerpo va a ser rejuvenecido en el reino de los cielos. Cuando Él venga y traiga la resurrección de los muertos y haya la transformación de los cuerpos, su cuerpo va a ser rejuvenecido. ¿Por qué? Porque su espíritu y su alma no envejecen. Y porque en el reino de los cielos hay vida. Amén. Pero la tristeza, la amargura es ¿en dónde? Aquí en la tierra. Que no soportas a tu prójimo. Que quieres que te traten de una manera, pero no te van a tratar de una manera como tú quieres. Entonces te enojas, te frustras. Porque a eso no nos ha enviado Dios, a esperar que otros nos traten bien. Por el contrario, Él dice, si tu enemigo hace algo contra ti, ve y cómo debes pagarle, con bien. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. ¿Qué mérito tienes que tú saludes a los que te saludan? Ningún mérito tiene, ningún esfuerzo. No tiene honra, no tiene honra. En lugar del espíritu, fíjese, aquí lo dice, verso 3, en lugar del espíritu angustiado. Angustiado es sin esperanza alguna. Angustiado es que no tiene gozo, está destruido. Y es a ellos a los que el Señor está convidando para que se goce. Pero Él dice esto que es importante, que a ese que está angustiado y a ese que permite que Dios haga una restauración, su mente, sus pensamientos son transformados. ¿Y cómo van a ser llamados? Verso 3. Van a ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, de Yahvé, de Dios. O sea, van a ser restaurados. Pero si seguimos con angustias, aburridos, amargados, pensando en el dinero, mire, hago un paréntesis. Tengo un primo que hace muchos días no lo veía, y era el primo que desechaba a la familia, los tíos, las tías, todos hablaban mal de él. Sus padres son ricos, pero él no es rico, no lo era.
Los padres le pagaron su universidad y él supo aprovechar eso. Tiene otro hermano que también es hijo de padre rico. Pero él dice, yo no busco el dinero, yo no mantengo buscando la plata. Pero le llega. Y él le dice, Dios, ayúdame a crear negocios, a ver el negocio. Y Dios le da el negocio. Y hace su negocio. Compra una casa, varias casas, o una, dos, tres. Y él dice, yo no necesito comprar esta casa y venderla en 100 millones más y esperar eternamente a ver quién me la compra. Sino que a una casa que he comprado muy económica, la vendo y me gano 50 millones o 30 millones más, o 40. Entonces mantiene moviendo el dinero. Pero él me dice, mi hermano mantiene pendiente de la plata, a ver de dónde la va a sacar, a ver cómo le quita a este, cómo le quita a este otro, y mantiene afligido, angustiado, preocupado. Pero él dice que él confía en el Señor, a pesar de las riquezas, confía en Dios. Y aquí el Señor dice, serán como árboles de justicia. ¿Cuáles son esos árboles de justicia? Son personas que aman la palabra, la obedecen, la cumplen. Y es allí donde se cumple el Salmo capítulo 1. Léalo, recuérdelo. Aprobado el varón, aprobado. No solo es bienaventurado, es más alto que bienaventurado. Aprobado, la palabra correcta es aprobado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha guardado. Guarda su corazón, su mente, sus pensamientos. No es una persona rebelde a la palabra de Dios. Usted sabe que el rebelde oye la palabra de Dios en boca de cualquiera y se va. Y lo único que está mostrando es una rebeldía a la palabra de Dios. Pero como está tan ciego, está tan ciega, esa persona piensa que es el pastor que está hablando allí. No entiende. Ciegos. Por eso el Señor dice, yo envié a mis siervos, yo envié a mis profetas, y a todos los mataron. Envié también a mi hijo, y también lo mataron. Rebeldes. Son rebeldes. Piensan que es el hombre el que habla. No entienden que Dios puede usar a un burro para hablar a su mente terca, necia. No entienden eso. Él puede usar un asno para hablarle a otro asno. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, él está diciendo que cumplir la ley, en cumplirla hay gozo. No hay trastorno. Ay, o sea que ya no puedo tomar, o sea que ya no puedo acostarme con este, o sea que ya no puedo robar. No, dice que hay delicia en la obediencia a la ley, a la palabra. Y en su ley, en la palabra de Dios está meditando. Mira su forma de vivir, y medita en la palabra para hacer correcciones. En nuestra vida debe haber correcciones. Nuestra vida no es perfecta, nadie es perfecto. Pero cada día debemos hacer correcciones. ¿Correcciones de qué? De nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Debemos ir corrigiéndolos. El que quiera venir en pos de mí, voluntariamente tome su cruz y sígame. O sea que hay que hacer correcciones. Hay que corregir nuestras actitudes. Y en su ley medita de día y de noche. Será, ¿quién? Este varón, esta persona, el que es aprobado.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea que tiene vida permanente. Pero tiene vida ¿para qué? Para que dé su fruto a su tiempo. Fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Volvemos al Isaías 61. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea que habrá tanta bendición que la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo Dios lo ha bendecido? ¿Cómo ha hecho para que Dios lo bendiga? ¿Cómo ha hecho para tener todas esas riquezas que tiene? ¿Cómo? El ser humano es así, el que vive en estrato 1 en realidad es de estrato 0. El que vive en estrato 2 en realidad es de estrato 1. El que vive en estrato 3 en realidad es de estrato 2. El que vive en estrato 4 en realidad es de estrato 3. El que vive en estrato 5 en realidad es de estrato 4. El que vive en estrato 6 en realidad es de estrato 5. Vivimos de apariencias. Vivimos de apariencias. Nuestra vida está llena de apariencias. No, que es que yo vivo aquí en estrato 8. Vaya pues, compárese con un rico de verdad. No puede. No puede. Pero el Señor dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero. Ruinas. ¿Qué son ruinas? Escombros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer para levantar algo nuevo? Quitar los escombros. ¿Qué cosas hay que quitar en nosotros? ¿Qué actitudes que son ruinas para nosotros? ¿Qué actitudes tenemos que arrancar de nuestro corazón? ¿Qué escombros? Reedificarán. Reconstruirán los muros, las paredes, las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, o sea, donde no había nada, donde todo era desierto, hierba seca, o sea, edificaciones destruidas, templos destruidos. Y así hay mucho cristiano. Es el templo del Espíritu de Dios, pero está lleno de ruinas y de destrucción y de sequedad y de animales salvajes y de hierba mala. Y el Señor está diciendo que aquellos que permiten que el enviado, que el Mesías, con su unción poderosa, le permitamos que estando en abatimiento, que estando quebrantados de corazón, su mensaje, su palabra de transformación nos saque de la cárcel, nos saque de la opresión, para que seamos árboles de justicia, plantío de Jehová. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. O sea que sus generaciones anteriores estuvieron así, afligidos, abatidos, quebrantados, sin libertad, cautivos, con deseos de salir, pero no se sometieron a la palabra que Dios envió a través de sus siervos, a través de sus profetas. No obedecieron. Y por eso la ruina, y por eso el asolamiento. Pero si nosotros volvemos nuestros ojos a Dios, nos humillamos realmente. Humillarse no es postrar el cuerpo. Humillarse ante Dios es postrar, romper nuestras actitudes, quitarlas de nosotros, lo que no agrada a Dios. El cuerpo es fácil doblarlo, pero la actitud del corazón es con la que hay que luchar.
la que está en la mente. Y el Señor dice: los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Él está diciendo que vendremos a ser reedificadores de lo que nuestros antepasados no pudieron hacer. Romper la pobreza de nuestros antepasados. Que mi abuelita era pobre, el tatarabuelo era pobre, zapatero que recogía puntillas para arreglar los zapatos de los clientes. Pobreza. Pero ahora yo voy a reedificar lo que ellos no pudieron. Voy a montar un almacén de zapatos, un almacén de calzado. Voy a volverme un fabricante, un empresario. Voy a estudiar, voy a salir adelante, voy a romper con esta esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, porque su palabra lo dice. Porque no es mentira, porque los que esperan en el Señor les serán renovadas sus fuerzas. Amén. Podemos ser renovados. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que un extranjero apaciente tus ovejas? Tus ovejas viene a ser símbolo ¿de qué? De riqueza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los otros vienen a ser empleados tuyos, empresarios. ¿Lo está diciendo la Biblia o no? No, que va, esas son cosas espirituales, como los cristianos. Esas son cosas por allá, imaginarias. No, allí está diciendo: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores. O sea que Dios te ha llamado a ser empresario, a ser grande, no a ser esclavo. Dios no nos ha llamado a ser esclavos, lo está diciendo la Escritura. Pero nuestra mente tiene que ser renovada. Y vuestros viñadores, ¿por qué son vuestros viñadores? ¿Qué tienes? ¿Es dueño de qué? De un terreno. ¿Y ese terreno qué tiene? ¿Un sembrado de qué? Un viñedo. Pero aquí está diciendo que cuando el Señor verdaderamente tú le permites que sean renovadas tus fuerzas, son renovados nuestros pensamientos, nuestro corazón es renovado, salimos del cautiverio, salimos de la cárcel y podemos reedificar las ruinas antiguas. Levantar los asolamientos. Pero mira lo que sigue diciendo: y vosotros seréis llamados sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que tiene una comunión íntima con el Señor. No todos los levitas son sacerdotes, pero todos los sacerdotes son levitas. O sea que había un sacerdocio especial al que Dios llamaba para que entrara en su santo lugar. Y allí hay plenitud de todas las cosas. Y él dice: sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. O sea, poder, autoridad, no para destruir, sino que las naciones que vienen a hacer. Las naciones son las personas. Vienen a rendirse a ti porque quieren lo que tú tienes, porque quieren un pedacito de lo que tú tienes, de esas riquezas. ¿O no es así? A eso vienen. Cuando te buscan porque tú sabes algo o porque tú tienes algo, sea físico o sea un talento. Están viniendo las naciones, ¿a quién? A ti. Te llaman a hacer esto, te llaman a hacer esto otro. ¿Por qué? Porque ven en ti que lo puedes hacer, que tienes un talento especial para eso. Amén. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. O sea, no tendrás que irte que para un país y para el otro a buscar las riquezas como hacen mucha gente. No, en el lugar donde tú estés, allí el Señor te bendecirá con tu familia. Porque si no está tu familia y está separada,
y estás separada de tus hijos, y estás separada de tu esposo, por irte a buscar dinero en otro país, eso no es bendición, eso es maldición. Entonces Él dice, en vuestras heredades, ¿qué hay en la heredad? No es solo la tierra, sino que en la heredad habita ¿quién? Los herederos. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ya no habrá tristeza, hermanos. No habrá angustia, porque es un gozo que viene de Dios. Es un gozo que te ayuda a perseverar en el Señor. Por eso el Señor le dice, mi paz os dejo a vosotros, mi paz os doy a vosotros. No como el mundo da la paz, el gozo. Porque la paz del mundo, el gozo del mundo, depende de las cosas materiales. Mas mi gozo está en mí y yo lo doy a vosotros. Los llena de su espíritu, te llena de tu poder para que permanezcas, para que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Sí? Amén. ¿Por dónde vamos? Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, o sea, amante de la rectitud, pero la rectitud la da los mandamientos cuando se ejecutan. Aborrecedor del latrocinio. ¿Qué es latrocinio? El robo, el chanchullo, la rapiña, eso es latrocinio. Por eso el adúltero no solamente es detestable delante de los ojos de Dios porque se acuesta con otra persona que no es su esposa o viceversa, sino porque él es un ladrón, porque ella es una ladrona y ese robo le está llevando a cometer otra clase de pecados que ya hemos hablado aquí en la Escritura. El latrocinio, él lo aborrece. Pero entonces, ¿qué sucede en los matrimonios cristianos? Hay divorcios, separaciones, porque ninguno de los dos quiere someterse a la palabra de Dios. No quieren entender que nuestra vida necesita del Señor, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, sus fuerzas serán renovadas. No nos quedemos en el suelo, que no nos quedemos caídos, ni encerrados, ni en la cárcel, ni abatidos, sino que los que esperan en el Señor, sus fuerzas son renovadas. Amén. Padre, te damos gracias por este pedacito de tu palabra que nos has dado hoy, Señor. Que podamos ser afirmados, ser fortalecidos en tu espíritu, en el poder que tu palabra tiene. Hoy recibimos esta tu palabra para ser renovados, para que seamos recuperados por tu mano poderosa, porque nuestras fuerzas muchas veces, y puede ser que estén menguadas, Señor, pero hoy te pedimos que nos levantes, como dice tu palabra, que nos levantes, que nos des alas como las águilas, para que podamos volar alto, alcanzar metas y propósitos que están en nuestra mente y que hoy ponemos delante de ti, Señor, para que corramos y no nos cansemos, para que caminemos en Dios y no nos desalentemos a pesar de las dificultades, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tu palabra dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así tú, oh Dios poderoso,
Harás brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, porque tú eres nuestro libertador, Señor, porque tú nos das fuerzas. Y hoy ponemos todas